Bienvenidos a tu pijamada favorita. La verdad, estamos muy felices, muy contentas con el resultado de nuestro primer episodio. Escríbanos en los comentarios de dónde nos ven, de dónde nos escuchan y los vamos a estar leyendo. Bueno, ¿cómo están, muchachas? ¿Cómo llegan el día de hoy por acá a este espacio que abrimos para hablar? ¿Cómo están, niñas? ¿Cómo están? Pues yo llego emocionada, llego orgullosa de esos resultados de nuestro primer capítulo y también enamorada de la vida, enamorada de los comentarios que nos hicieron, enamorada de las personas con las que hace mucho no hablábamos y gracias a este espacio volvieron a nuestras vidas. Dios sabe por qué y el universo también. Entonces, nada, llegó en la expectativa. Bueno, muchachas, yo la verdad llego a este espacio muy feliz, muy agradecida. Me siento plena, y con la satisfacción de estar haciendo las cosas, aunque no tengamos las herramientas o la estructura perfecta. Eso me hace sentir muy orgullosa. Y siento que hoy en este capítulo, el segundo capítulo, tengo tantas cosas adentro que quiero compartirles con tanto amor que estoy que me pijama podcast. Bueno, no, pues yo la verdad, yo llego como motivada, con muchas cosas en la cabeza, con muchas ideas y hoy me siento súper realizada de vernos así como estamos. Pues ustedes ya nos están viendo, estamos estrenando pijamas y mucha gente nos decía como, pues es que como así en pijama podcast, póngase pijamas. Pues, obviamente, aquí ya estamos con nuestras pijamas, estamos con un spot más producido, ustedes no saben, mejor dicho, por todo lo que hemos pasado. Por ahí tenemos detrás de cámara por si lo quieren ver. Obviamente síganos en nuestras redes para que tampoco se pierdan de esas cositas. Y bueno, no, el tema de hoy es un tema, yo sé que va a tocar muchas fibras también, porque es que es un tema difícil, complicado, pero bonito. O sea, tiene como esos dos polos opuestos que en esta ocasión puedo decir que mis invitadas van a ser ellas. O sea, ellas van a ser mis entrevistadas el día de hoy porque el tema que vamos a tocar es la maternidad y pues lo romantizada que está en estos tiempos. Yo en el momento no tengo muchachitos, entonces yo pues no soy mamá, fui hija, que también es como otra perspectiva de ver esa maternidad, pero obviamente ellas son en ese momento las mamás las que nos van a contar sus experiencias. Entonces no, pues empecemos. Ustedes saben que todos los episodios vamos a hacer lo posible por contarles al principio como experiencias de nosotros con el tema que vayamos a tocar. Entonces bueno, démosle la palabra a Cami para que nos cuente la experiencia que ha tenido en la maternidad. A ver, hable. Ay, Dios mío. Bueno, yo fui mamá a los 16 años, 17. Yo quedé en embarazo a los 16 y cumplidos los 17, pues nació mi bebé. Mi bebé nació con 7 meses, casi 8. Tuve estrés fetal. Estuvimos ambos entre la vida y la muerte. Por ese lado fue algo muy, muy confrontante, muy retante, porque habían muchas cosas que yo no entendía. Yo era una niña y reaccionaba como tal. Ser mamá ha sido la experiencia más hermosa, pero también la más frustrante. También me ha sacado canas, lágrimas de sangre, rabias, pero también me ha hecho muy feliz. Y todo eso ha hecho parte del proceso. Ay, qué lindo. No, pues esto es el comienzo de todo lo que vamos a hablar hoy, obviamente. Siga Aleja, la otra mamá de este hermoso grupo.
La mamacita. Bueno, a ver, ay, muchachas, no sé. Tengo un taquito en la garganta. Yo también fui madre joven, yo quedé embarazada a los 15 años, un amor de colegio, ¿cierto? Una locura, una experiencia súper bonita, todos, ay, enamorados, sí, vamos por el mundo, pero pues obviamente con muchas creencias en mi familia, entonces nunca busqué como el apoyo de mi mamá para decir, venga, lléveme a planificar, no, esos temas no se hablaban y no se tocaban, entonces siempre era como un tabú, entonces cada que hacía uno alguna cosita, era por allá escondidita, obviamente, ¿cierto? Entonces, listo, quedé embarazada a los 15 años. Fue demasiado fuerte, fue una noticia muy fuerte para mi mamá. Mi abuelo me echó de la casa, o sea, pasaron un montón de cosas que yo decía, ay, güey, pucha, con 15 años, ¿cómo voy a enfrentar todo esto? Pero también siento que fue mi mejor regalo porque amo a mi hijo y yo siento que no estaría hoy donde estoy de no haber vivido toda esa situación y esas circunstancias con él. También fue un embarazo complejo, fue un embarazo difícil. Él cuando nació con depresión cerebral. Yo miraba a los doctores y yo decía, ¿qué es eso? O sea, no tengo ni la menor idea de qué es depresión cerebral. Cuando se me acerca el pediatra y me explica, no, mira tal cosa, tu hijo no. Él ni siquiera lloró cuando salió y normalmente los bebés lloran. Entonces fue un proceso muy fuerte porque él estuvo 8 días en neonatales y yo todos los días debía ir a visitarlo. Y para una madre novata, inexperta, dejar a su hijo allá y bien joven, porque yo era una culicagada literal, una niña criando otro niño. Esos eran los comentarios y fue bastante fuerte porque en mi familia hubo mucho rechazo, como les cuento, mi abuelo me echó de la casa, toda mi familia fue en contra, no, ella no sirve para nada, esa vieja, mire, esa tal cosa, le vamos a quitar el hijo, hasta el punto de recibir esos comentarios por parte de tu familia, o sea, te vamos a quitar a tu hijo porque tú eres una culicagada que no sabes ni puta idea de qué hacer con él, y me perdonan la palabra. Entonces yo me sentía, o sea, con todo el mundo en mi contra. Fue una situación muy, muy difícil. Y bueno, ¿qué más les cuento? Bueno, no, imagínense, pues como les digo, yo no soy mamá, pero también tuve una mamá joven. Mi mamá también ella me tuvo a los 15, o sea, ella quedó embarazada a los 14, me tuvo a los 15. Obviamente, pues yo como que veo la dimensión de todo eso ahora que soy grande y adulta, pero no, habían muchas cosas y cuando uno es pequeño cuestiona mucho a los papás y los juzga desde su ignorancia. Y mi mamá después de mí tiene otros 3 hijos y recientemente pues tiene un hijo muy, muy pequeño, o sea, mi hermanito el menor va a cumplir apenas 1 año, entonces digamos que yo he visto esa maternidad ya como con más conciencia y yo a veces digo, güey madre, mi mamá cómo hizo a los 15 años para tenerme. Si yo tengo 25 y yo digo, yo tengo un hijo y yo me quiero morir, pues, ¿sí me entienden? Muy seguramente uno va a saber qué hacer. Pues las mamás, como dicen, son las que resuelven. Bueno, esto es como un abrebocas de la experiencia que ustedes como mamás han tenido. Pero, por ejemplo, ¿qué ha sido eso que pues las marcó en este camino de ser mamás? Que ustedes pues no creían que las cosas eran así, o sea, ¿qué fue eso que pasó que ustedes dijeron, yo nunca esperé que eso pasara, ni me pasara? Porque uno muchas veces ve situaciones que pasan y cree que son muy lejanas y también le pasan a uno. A mí hay una que me marcó mucho y se me hace como el nudito en la garganta porque aunque mi hijo no fue planeado, ha sido muy amado. 15 días después de él nacer, se suponía que hay muchos mitos en los nacimientos y esas cosas, porque si nacen de 8 meses, es más fácil que se salve uno de 7 meses a que se salve uno de 8. Y él nació 1 semana antes de cumplir los 8 meses.
No hubo que hacerle maduración de pulmones ni nada, pero primero pues no lloró. No lloró, lo primero que me dijo el enfermero fue, no lo quiere, entonces el pánico de, me lo van a robar. Me lo van a robar y yo lo revisaba por todas partes que no me lo vayan a cambiar, porque es que yo estaba muy niña y encima estaba completamente dopada porque fue por cesárea. Eso fue lo primero. Y lo segundo, 15 días después, una niña con 16 años, solamente con su mamá, su abuela y su tía, su mamá, su abuela y su tía intentándole enseñar cómo ser mamá. Yo tengo algo que se llama escoliosis o síndrome de cola de pato. Por nalgona, mi columna hace esto. Entonces, por ende, yo no podía sostener a mi hijo mucho tiempo porque me chuzaba la columna, me dolía. Yo no esperaba eso. Yo esperaba poder tener a mi hijo en mis brazos todo el tiempo que yo quisiera. Y mis tías y mi mamá y mi abuela, en ese afán de ayudarme y en ese afán de es que la niña, porque me seguían viendo como la niña, hay que cuidar al niño. Entonces decían, no, pues venga, yo lo cargo. Ay, mi tía María, Dios mío, mi tía María fue lo más hermoso en mi embarazo. Me causa mucho sentimiento porque me sentía muy protegida por ellas. Y 15 días después del nacimiento de mi hijo, él se ahoga. Se ahoga y deciden no decirme que se está ahogando para que yo no entrara en pánico. Pero ¿Tu tía? Mi mamá fue la que vio. Ah, tu mamá. Entonces mi mamá llama a mi tía. Tía, ay mami, ¿qué? Estoy dormida. No, tía, venga. Y mi tía nada que se paraba. Juan, tía, es que Ángel se está ahogando. Cuando en ese momento no se llamaba Ángel. En ese momento solo tenía el Camilo. El Ángel se lo puso el papá. El bebé se está ahogando. Ay, ese niño morado, muchachas. Y era que no sacó esa babita que tienen los niños. Él no sacó esa babita. Ay, muchachas, y me siento yo como una loca con esas puchecas llenas de leche, porque era una vaca lechera. Ay, Dios mío. Y empieza, en ese momento todavía existían esos celulares chiquiticos, el BlackBerry y la 1100, la Nokia. Y yo me acuerdo que mi mamá tenía un Nokia y era el único celular que tenía minutos. Ay, mija, y empieza Camila a llamar. Y llame. Ay, pucha. A este hombre con el que creé a mi hijo, a mi adoración, yo lo llamaba porque aunque no teníamos nada por muchas cosas, por cosas infantiles, por errores que cometimos los dos, porque yo también tengo que aceptar que no he sido fácil. Ay, Dios mío, ese hombre nunca contestó. Nunca. Y yo dije, no, pues si depende de este hombre ser mi contención, ser mi apoyo o ser esa persona a la que voy a recurrir si a mi hijo le pasa algo, aquí no va a ser. Y era algo que yo tampoco me esperaba. Entonces ahí van dos. Y la tercera es muy chistosa y asquerosa. Ay, no. A raíz de ese ahogo, a los 15 días, el médico en casa me explica cómo desahogarlo. Había que ponerlo hacia abajo, había que ponerlo no sé cómo. Ay, yo no sabía, para mí lo más fácil era chuparle los mocos. Muchachas, yo cogía esa naricita y después escupía, pero Hay niveles de niveles. Pero era tanto el amor que yo no pensaba. Pensé que iba a decir que sí, que una estrategia súper efectiva. No, era tanto el amor que yo sentía por mi hijo que yo decía, a mí ese muchachito no es más morir en las manos. Yo ya sé que estoy sola con él, contra el mundo. Entonces, venga a ver que es que vamos a salvarlo. Y se ahogaba cada tanto, porque era asmático. Entonces yo le chupaba los mocos. Mi mamá decía, ay, gas, Camila, cochina, no sé qué. Y yo, ay, cochina, pero está vivo. ¿A qué costo? Pero está bien. Cochina, pero está vivo. Tal muchachito.
Hoy tiene 11 años, casi 12, gracias a chupar de mocos. ¿Hasta qué edad le chupaste los mocos? No, eso fue como, la verdad, por ahí 8 meses. Ah, bueno. 6, 8 Él no meses. se acuerda de ese De trauma no. tan horrible que le hubieras Porque dejado. porque ya después el trauma era con la solución salina. Ajá. Que una jeringa por un lado y le salían las mocas por el otro. Ay, había que agarrarlo de la fuerza, había que envolverlo en una toalla. Pero también pasaban cosas muy chistosas que yo no me esperaba, que yo, Camila, una mujer tan creída como lo era, porque yo a mis 16 años era una muchacha que andaba en tacones. Andaba en tacones, siempre súper bien vestida, súper bien organizada, chupando mocos, muchachas. Chupando mocos. No, yo eso no me lo imaginé nunca. Entonces, siempre está como esa ambigüedad donde tenés lo que más te marca y más te conmueve, como el caso de mi tía, mi mamá, mi abuela, de todos como en función de resguardar a esa niña, porque siempre fui la princesita de la casa, y decir, listo, fue muy bonito, pero también sentí que no me desenvolví sola. Y me da cierto pensamiento, me pone pensativa porque en ocasiones digo, pucha, ¿por qué tan desagradecida si tenías la fortuna de tener esa compañía? Una fortuna que no tienen todas las mamás. Pero dentro de esa fortuna también había un anhelo de poderte desenvolver sin ninguna limitación, y en ese momento era mi columna, en ese momento era mi depresión postparto que se descubrió tiempo después, y ahí empieza un trabajo interno bastante interesante sin ni siquiera contemplarlo, porque siempre se piensa que la maternidad es color de rosa, la luna es pan de queso, lo tuve, fue hermoso, el baby shower. No tuve baby shower, no tuve fotos en embarazo, tuve una o dos. Incluso él antes se iba a llamar Juan Camilo, porque mi mejor amigo en la vida, y siempre le va a tener ese título, cuando yo le dije yo creo que estoy en embarazo, él dijo, yo la acompaño a que le diga a su mamá. Lo bueno es que a mí no me tocó decirle nada a la cucha, pero No, ¿por qué? ¿Por porque qué no? en el colegio le contaron. Ay, no, tan sapos, qué No, rabia. todo es perfecto. De pronto yo no encontraba las palabras, la profesora sí las encontró. Ay, pero tan zapa esa profesora. ¿Qué profe, si estás viendo esto? Nada personal. Para que vean cómo son las historias tan diferentes, porque aquí Aleja ya nos compartió un pedacito de esa parte con la familia de ella. O sea, por este lado, súper bien acompañada, te acogieron muy bien. ¿O hubo un momento en que también, pues no sé, te regañaron o algo así, o siempre fue como ese acompañamiento? Pues sí, hubo un momento donde todo se tornó complicado, porque dentro de mi familia hubo como un teléfono roto, incluso se presumía que el papá era uno y mentiras que era otro, porque obviamente Peor todavía. había un amigo de mi primito, de un primito, con el que yo llegué como a charlar, pero nunca fue nada como, pues no, nada más que iba, me visitaba en el colegio, hablábamos y ya, nada más. Llega este hombre Zarco, que a mí me encantó y me fascinó, y ese tipo tumbó el resto de la tierra. Y con ese fue con el que estuve mi primera vez, con ese fue el que tuve a mi hijo. Y ahí fue el teléfono roto, entonces le dijeron a mi abuela, porque yo me di cuenta a los 5 meses. Yo no me di cuenta temprano. Yo no tenía barriga, era plancha. Fue sino que dieran cuenta. Me broté como una crispeta en 2 meses. Entonces, sí hubo un momento donde la indignación por no comunicar a tiempo, porque eso era lo que se presumía, que no se había comunicado a tiempo, pero realmente fue porque yo me di cuenta muy tarde. Sí. Y porque
realmente la ideología de mi mamá nunca fue satanizar mi embarazo, porque mi mamá también es una mamá joven, mi mamá me tuvo a los 18. La idea de mi mamá fue apoyar, acompañar y decir, bueno, yo estoy aquí, si nos tenemos que ir de la casa nos vamos, si hay que contar monedas, porque a mí me tocó contar monedas para poder ir al hospital muchas veces. Nos tocó una vez en la noche, ante el enojo de mi abuela, nosotros no sabíamos, obviamente era entendible el enojo, el no saberle decirle a los hombres de la casa, porque hubo un tapado ahí, feo, pero me acuerdo mucho y me marcó mucho, sentadas en el Éxito, mi mamá y yo, ya el Éxito cerrado, pensando, ¿qué vamos a hacer? Pero esa compañía de saber que no estaba pensando qué vamos a hacer sola, era qué vamos a hacer con mi mamá, porque a falta de una figura masculina que me acompañara y me contuviera, yo tenía a mi mamá, con la que destapaba alcancías, con la que contaba monedas, porque teníamos que ir, en ese entonces la clínica del Prado quedaba en Prado, y había que coger el circular con Oscar. Sí, con Nata. Ajá, y eso era una cosa, muchachos, un paseo de olla. Y para mí en embarazo con esa barrigota como la tenía, con amenaza de parto pretérmino, eso era horrible. Y a mí nunca me ha gustado hacerme adelante, me hacía siempre atrás. Una vez pasa el bus y ¡pum! El muchachito me encaramó por aquí. Eran cosas muy charras y muy chistosas de llevar la coca. Me acuerdo mucho que mi mamá me hacía mucho sudado de pollo, porque me encantaba el sudado de pollo en embarazo, o de carne, lo que fuera, pero sudado. La madrina de mi hijo también surgió así, no la puedo olvidar porque, pucha, esa negra se iba conmigo a muerte. Yo le decía, quiero tal cosa, y ella se levantaba, dormida como fuera, vamos pues. Lloraba comiendo zanahoria porque me subí mucho de peso. Y yo, ay, no, yo no quiero comer más zanahoria. Y la negra, amor, coma que es por el bebé. Yo como por usted, y comía conmigo. Entonces son esas cosas que yo digo, uy, gracias. Y hoy también tengo que agradecerle a la otra madrina, porque tiene 2 madrinas. También se llama Manuela. En algún momento creo que también le dijeron la negra. Ay, esa mujer siempre ha sido un amor con mi hijo. Sí, hubo tiempos de distanciamiento y todo lo que usted quiera, pero esa mujer estuvo pendiente. Cami, si algo, una vez me dijo, Cami, si algo, entonces se viene a vivir acá. Si la echan, se viene a vivir acá. Me lo dijo ella, no me lo dijo él, no me lo dijo nadie más, ella. Entonces vamos a hacer un baby shower. Dentro de mi depresión y dentro de mi letargo, nunca se hizo el baby shower, pero no porque a ella le faltara voluntad, sino porque también habían muchas creencias, muchos tapujos y muchas, perdón la palabra, muchas huevonadas entre familias que como no se llevaban bien, entonces pretendían que nosotros no nos lleváramos bien. Y de cierta forma lo lograron, y lo lograron por muchos años. Oh my God. Ay, Dios mío. No, pues, ¿qué te digo? La verdad, uno queda como asombrado porque es que, pues yo, a ver, acá me apenas la estoy conociendo como más. Entonces uno dice, güey, madre, es que la gente tiene mucha historia para, pues, vivida y para contar, y que uno a veces ni se da cuenta. Bueno. Aleja, para ti en tu embarazo, joven, inexperta, primípara, sí. Puñuela. Bueno, en todo eso, y aparte de eso, teniendo ese rechazo de la familia, ¿cómo fue asumir eso? ¿Y en qué momento ya como que tu familia, pues como que sí, uno dice se resignó, pues al fin y al cabo ya el niño estaba así, ¿o qué? Pero sí, ya como que en qué momento sentiste ya ese apoyo, y pues obviamente para que nos cuentes también que fue algo que no te esperabas de ese proceso, pero también como para ver esas dos caras de
por ejemplo, por este lado y ya por tu lado. Bueno, yo creo que es que fue algo muy, muy caótico, la verdad, muchachas, para mí fue muy caótico porque era lo que les decía ahora, pues tú de 15 años, una niña, y lo primero que buscas es tu familia y sentir como ese rechazo de esas partes que son tan importantes para ti. Yo decía como, fue pucha, sí, realmente la embarré. Realmente me tiré la vida, realmente no supe pensar, tomé malas decisiones y empiezas a hacerte un montón de cuestionamientos que al fin y al cabo lo que te generan son más dificultades, porque entonces aparte de todo lo que estaba sintiendo, era también cargar con esas emociones y los pensamientos de lo que dijeran las demás personas, porque entonces si el otro me cuestionaba y me señalaba, entonces yo me sentía mala mamá. ¿Ves? Entonces es batallar con esas dos situaciones y yo decía, ay, pucha, no, llegó un punto que no fui capaz. Para mi mamá pues sí fue muy difícil al principio, pero ya pues después del tercer día, no, pues ya se metió las patas, hija. Pues ya, Pero fue rápido. ya Después del apoyémosla. tercer día. Ella total, pero mi familia, o sea, siempre fue en contra. Y yo creo que también me sentí muy apoyada, muy refugiada con ella, porque realmente fue la única solución que yo tuve en ese instante, como ese refugio que yo decía, bueno, está bien, el resto del mundo está contra mí, pero por lo menos cuento también con mi mamá. Entonces ya empezó pues ese proceso a que me importe cero lo que digan, y fue muy, muy increíble porque yo siento que de una u otra manera todos esos comentarios negativos y esa ironía de la gente me hizo pensar muchas cosas. Y yo decía, yo me acuerdo mucho de una frase que yo leía y decía algo como, con los ladrillos que te lanzaron, tú construyes un castillo y un imperio. Y así fue tal cual. Entonces cada vez que mi familia estaba al extremo, porque ni siquiera eran comentarios que me decían a mí directamente, sino que simplemente los hacían a espaldas, siempre era, ella no es capaz, ella qué va a poder, no el niño quitémoselo y démoselo bienestar familiar, porque ella no va a ser capaz con eso. Entonces eso era como el motor que me impulsaba a mí y yo decía, no. Y yo les voy a demostrar y les voy a comprobar que sí, que fui madre joven, una buñuela, con todo un montón de excusas, de indecisión, pero yo voy a ser capaz con esto porque si Dios me mandó este niño es porque yo soy capaz y tengo el valor para hacerlo. Porque nada sucede si Él no lo planea. Y entonces ese era como mi impulso. Y mientras más me decían, no, usted no puede, yo espero, verás que sí, espero, y fue pucha. Entonces era como lo que me motivaba. Entonces yo lo usé como de ancla para irme superando y avanzando y avanzando. Entonces yo siento que de una u otra manera fueron críticas constructivas, porque de alguna manera yo, a pesar de mi inmadurez, por decirlo de alguna manera, las usé, fue mi herramienta, y yo creo que eso fue lo que me dio la fuerza, muchachas, literal, para estar donde estoy en este momento y para tener a mi hijo. Julián ya tiene 13 años, ya es un adolescente, entonces siento que fue eso. Por el lado de lo que no me esperaba, yo también tengo mis cositas, ¿cierto? Son varias, porque uno dice, ay, no, es que todos los cacharros que vive uno con estos muchachos es impresionante. Pero de los que yo sienta en mi vida que me han marcado mucho, que yo digo, pucha, yo no esperé que esto fuera tan difícil. Julián ya estaba en el jardín. Cuando Julián tenía 8 meses de nacido, yo me separé del papá. Y dije, me voy, me largo con mis cosas. Entonces eso fue también muy, muy complejo, porque mi abuelo decía, no, aquí no vuelves y toda la cosa. Y yo decía, mami, ¿ahora qué hago? Y mi mamá también se puso la 10 y dijo, no, es mi hija. Entonces véngase, conseguimos un apartamento y vivimos los 3. Entonces cuando Juli empezó el jardín, me pasó algo muy curioso. Por ese tiempo
nosotros con el papá teníamos nuestras dificultades, no nos volvimos a hablar por un tiempo, él se desapareció como 1 año o 2 de la vida de Juli, de la mía también, entonces fue peor porque yo decía, pucha, ya ahora sí, venga antes, amárrese los ovarios y venga, ¿qué va a hacer por este muchachito? Porque necesita leche, necesita pañales y toda la cosa. Entonces, listo, yo vivía con mi mamá, me conseguí un trabajo, tal cosa, todo muy chévere. Y en el jardín empezó a suceder una cuestión con el niño. Y era que él cada vez que iba al baño, él se sentaba a orinar, porque era lo que veía en casa, ¿cierto? Entonces, los otros niños siempre, imagínate, o sea, es que yo no me alcanzo a imaginar el grado de maldad de esos culicagados. Ay, no, los niños son crueles. Horrible, demasiado crueles. Entonces siempre se burlaban de él y le decían muchas cosas. Entonces el niño venía obviamente cabizbajo y toda la cosa, triste. Cuando un día me llama la profesora y me dice, mamá, mira, lo que pasa es que estoy presentando esta situación con Julián. Él ya no quiere ir al baño, entonces ya empezó a orinarse. Él ya no quiere ir al baño porque los amiguitos de eso, lo otro. Entonces ya nos sentamos a hablar, bueno, mi amor, ¿qué es lo que pasa? Entonces ahí fue cuando el niño empezó a expresar que realmente pues que se gozaban, se lo burlaban porque él orinaba sentadito. Entonces yo dije, no, bueno, me voy a poner la 10 a enseñarle al niño que vaya y orine, ¿cierto? En medio de mi ignorancia, porque obviamente para un hombre es muchísimo mejor orinar sentado, pero pues en ese tiempo no, ni mínima idea. Entonces empecé yo a hacerle la demostración y yo recuerdo que yo me paraba en el baño de él y yo le decía, mi amor, párate así, saca la colita y entonces en la taza, y él me miraba como, pero ¿cómo así? Pues no entiendo. ¿Cuál colita, mamá? No entiendo. Ay, muchachas, eso para mí era tan frustrante. Y yo decía, yo en ese momento pensaba, y yo decía, en este instante de mi vida, cuánto anhelo a esa figura masculina con algo tan mínimo y tan simple de enseñarle a mi hijo. Y desde ahí yo siento que tuve un cambio radical completamente con el tipo de conversaciones que yo tenía hacia él, porque yo obviamente me sentía abandonada. Yo dije, me dejó en mi peor momento, yo soy una niña, ¿qué voy a hacer? Y empezó a cambiar mi mentalidad, como decir, bueno, sea lo que sea, también él era un niño, era inmaduro, y pues éramos 2 niños creando otro, pero es lo que hay, ¿qué vas a hacer de diferente? Entonces verlo a él y con esa frustración que no me entendía, entonces ya llegó un punto que yo le decía a la maestra, ayúdame porque yo no sé cómo más decirle. No, mamá, ven, no está mal, mira, es un proceso, todo, pero entonces iba más allá, porque literal yo me sentía sola. Yo decía, ¿cómo es que algo tan insignificante no puede hacer? Yo no lo puedo hacer bien para mi hijo, porque él no me está entendiendo. Y él me miraba con la carita de, ¿dónde está la colita? Sí, con la colita, ¿yo qué hago, mamá chino? Y él ahí mismo, obviamente, lo que hacía era sentarse, achí, mamá, me decía. Yo, no, mi amor, así no era, y yo lloraba. Y yo decía, yo estos culicagados me ponen a mí en esta tarea tan berracamente difícil. No, muchachos, o sea, fue demasiado impactante para mí. Pues yo ahí en eso la iba a interrumpir. Pues apenas terminara de hablar, le iba a decir que era muy chistoso cómo 2 historias tan diferentes terminaban siendo tan similares, porque Ángel también orinó sentado. Ángel también, cuando era pequeño, los niños cuando se levantan tienen la colita arriba, y Ángel preguntaba. Una vez yo le pregunté al papá buscando como esa contención de puta, no, yo no sé qué responder, yo no tengo cola, y él lo que le respondió a Ángel con 2 añitos fue, pues, porque eso se para, así. Y el culi cagado con la misma duda. Y yo, ay, pucha, ¿y ahora ¿será que sirven para algo estos hombres? Bueno, no, que quiero hacer un paréntesis acá y aclarar que cambiamos de cámara. No sabemos qué está pasando hoy, todo ha estado a favor, todo ha estado en contra, pero como sea, vamos a terminar este episodio. Estoy lesionada ya, bueno, que aquí, bueno, en 5 minutos pasó de todo, pero vamos a seguir con la historia. Retomemos. Next.
Ay, no sé, no, yo no sé ni dónde me quedé. Bueno, cambiemos la pregunta. ¿Cuál fue su punto de quiebre? Yo tuve 3 puntos de quiebre. ¿Cuál fue el suyo? Para especificar uno. ¿Puedes especificar uno? Sí. Como murmura con el micrófono en la boca. Yo siento que mi punto de quiebre fue empezar como a ser consciente y a decir cómo hago para seguir criando una persona y no perderme a mí, lo que significa también ser mujer, porque yo siento que en esa etapa, no sé si a todas nos sucede, que tú te desenfocas completamente de ti, claro, porque hay una persona pequeña, una vida que necesita toda tu atención, toda tu contención, y yo creo que eso fue, o sea, literal fue mi punto de quiebre. Yo recuerdo mucho un momento que tuve, Julián ya estaba un poquito más grande, y yo recuerdo que yo estaba muy delgada, mucho. Y yo me miraba en el espejo y yo decía, no me siento cómoda y no me siento a gusto con lo que veo. Entonces empezaron un montón de situaciones y yo recuerdo que por ese tiempo yo llamé al papá de Julián. Y yo le dije, no, venga que yo estoy muy mal y yo lo necesito. Y cuando él llegó me decía, pero ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Y yo le decía, es que míreme cómo estoy, así, pero en el drama de tu vida, yo pues hoy por hoy me da risa, pero en ese momento, muchachos, o sea, fue demasiado impactante. Y yo le decía, míreme cómo estoy, así, yo le mostraba que le decía, mire, estoy en los huesos, yo no me siento bien así, yo en qué momento me descuidé tanto, o sea, en qué momento ni siquiera identifiqué todo lo que estaba dejando atrás. Y yo creo que a muchas madres nos pasa eso, el que estamos tan enfocados en esa vida que solo es prioridad lo que él sienta, lo que él necesita, lo que él requiere, pero ¿y dónde quedas tú? ¿Dónde queda lo que tú sientes y necesitas? Y yo estaba atravesando un montón de situaciones y mi familia y la casa y conseguir trabajo siendo menor de edad y también un montón de situaciones que dejé atrás. Entonces, como decía Vale ahora, entonces era, ay sí, ser buena madre, pero entonces también ser buena hija, pero también ser buena esposa. Llegó un punto de colapsar, de decir, no, me estoy perdiendo de mí, no, esto no me lo estoy disfrutando. Y yo siento que también hace parte de ese proceso y es válido no disfrutarte algunas cosas de la maternidad, el sentirte impotente en muchas cosas que no sabes ni siquiera cómo afrontarlas, porque en ese momento cómo cambiaba yo la conversación que tenía conmigo en el espejo si ni siquiera tenía las herramientas. La cosa es que muchas veces esa conversación nace, porque a mí también me pasó, y son 2 extremos diferentes. Yo era delgadita antes de tener a mí, y con el tiempo, con muchas cosas, empecé a subir de peso, donde yo dije, pucha, se me fueron las luces. Incluso en conversación con el papá de mi hijo, él me decía, ¿en qué momento te descuidaste? Y aunque en el momento yo lo tomé como un ataque, también me resuena en mi cabeza, pucha, sí, me descuidé. Pero también es ver que muchas veces no solamente es el ejemplo que recibimos. ¿Cuántas veces tu mamá no dejó de ser mujer por ser mamá? Es algo que inconscientemente vamos a repetir. ¿Y cuántas veces a ti en tu casa, por ejemplo, mi mamá tiene una frase muy célebre y es una creencia con la que yo ya no pienso discutir, pero no comparto, y es que la mujer que es mamá siempre va a prevalecer ser mamá que mujer. Nunca puede haber un equilibrio, por ejemplo. Mi mamá ha cambiado mucho esa connotación o esa ideología, pero mucho tiempo me lo dijo, incluso porque yo quería salir, porque yo era joven, porque en algún momento
no sé, me demoré en llegar a la casa, entonces yo pues, yo no le dije a usted que tuviera hijos. Porque los tuvo. ¿Para qué los tuvo? Entonces mira que son conversaciones que van pasando de generación en generación, a veces literalmente o textualmente y otras veces que son con el ejemplo. Pero no se nos puede olvidar que así como este podcast vinimos a romper esquemas y a romper límites y a romper todas esas creencias que en su momento nos dejaron de sumar. Porque es que lo vi hace poco en otro podcast, porque uno tiene que estudiar mucho, y es, tus hijos lo único que quieren es que vos seas feliz. O sea, vos qué le vas a dar a tu hijo si no lo tenés. Una mamá amargada, ¿qué le puede ofrecer a un hijo? Una mamá que está llorando todo un día porque no puede controlar su depresión postparto, porque tiene un ataque de pánico. ¿En qué momento se concentra en su hijo? Sí, su hijo es un motor, porque a mí muchas veces cuando estuve en esos episodios me dijeron, es que su hijo es su motor. Pero cuando el resto de la carrocería no funciona ni aunque el motor esté nuevo. Y es algo que es muy fácil para los otros señalar, decir, aconsejar, ven, hace esto, hace lo otro. Por ejemplo, cuando uno está en proceso de pérdida de peso, yo retomé un proceso hace poco de perder peso porque me descuidé por infinidad de cosas que vienen siendo personales. Y en cuanto uno empieza a tener conversaciones de valor, porque tienen que abrirse puertas para tener tiempo para entrenar, para tener tiempo para alimentarse bien, para tener tiempo para muchas cosas, hasta para ir al médico, automáticamente las personas piensan en su afán de ayudar o en su afán de trasladar su herida o su pensamiento, empiezan a decir qué es lo que tienes que hacer. Y cada cuerpo es diferente. Y es lo mismo con la maternidad. Cada mamá es diferente. Y mira que tenemos historias completamente diferentes, pero todas van a un mismo cauce, a una misma herida, el abandono masculino Y bueno, qué bonito sería que en un futuro también podamos hablar de esos papás que son solteros y de esos papás que se desprendieron. Porque hoy por hoy yo entiendo que un padre se desprende no solamente por desamor. Puede sentir mucho amor en su corazón, pero si no tiene nada que ofrecer, ¿para qué se va a quedar? No corresponde. Ya terminaste. ¿Qué quieres decir? Estoy que... Vea. Vomité. Ay, esperé. Es que usted sabe que si yo no hablo se me olvida. Pero bueno, tengo 2 puntos súper importantes que no quiero dejar pasar y es, ya no lo hablo como mamá porque no soy obviamente, pero entonces como hija, como una hija que también ve a su mamá en ese momento ser mamá todavía, después de 25 años todavía lidiando con eso. Pero igual, bueno. Qué bonita decisión. Pero bueno, lo que tú decías ahorita de que que los hijos solo quieren ver felices a sus padres. Sí. Y demasiado cierto, porque es que pues, y de lo que también decías que, o sea, uno siempre va a repetir como lo que vio en sus padres, entonces es lo mismo, o sea, uno a veces que ve a sus papás, uno inconscientemente replica las cosas que ellos hacen. Por ejemplo, en este caso, que mis hermanos son tan pequeños y a veces uno nota que son súper parecidos a mi mamá en muchas cosas que hacen y no sé qué. Entonces los padres como que no son conscientes de que, o sea, si sos una persona que no te cuidas comiendo, tus hijos lo más seguro es que van a ser unas personas que no se van a cuidar comiendo. Si sos una persona, y saben que yo porque en esos días y pues lo analicé súper bien en mi caso, porque mi mamá siempre ha sido una mujer súper trabajadora, pero extremadamente trabajadora. Como mujer, pues no es que se descuide, solamente que no se prioriza. Y es lo que a veces me pasa a mí y que es con lo que yo a veces quisiera luchar porque no quisiera
pues estar en esa misma situación, porque muchas veces, y es algo que a uno también le reprochan, porque es como, es que usted no quiere trabajar. No es que no es que no quiera trabajar, yo quiero trabajar, pero también quiero tener tiempo para estar con mi familia, con mi pareja, de no hacer nada, estar echada en mi cama haciendo nada, o quiero tener tiempo para poder ir a la peluquería, hacerme el cabello, las uñas. O sea, quiero tener tiempo para todo, porque tengo que mi tiempo solamente enfocarlo en el trabajo o en sentirme productiva. A veces uno no se quiere sentir productivo. Y entonces yo analizaba y decía, güey, madre, es que es lo que es mi mamá, sin juzgarla y sin decir que está mal, porque aún así ella siempre se ha entregado a sus hijos y a su trabajo con mucho amor, y ha sido lo que la ha movido, digámoslo así. Pero pues yo inconscientemente repliqué eso de ella. Y que también el otro punto que quería tocar era, sin decir si los hombres son buenos, son malos, no, o sea, es simplemente en la sociedad en la que estamos, que lo que ustedes decían ahorita, como que la mujer siempre va a ser primero mamá antes que mujer, pero vaya que el papá quiera ser primero hombre y quiera hacer su vida también de salir, tener sus espacios, todo, y nadie lo va a juzgar. O sea, siempre la juzgada y la señalada va a ser la mujer. Y ahí va el punto de lo romantizada que está la maternidad, como, ay, tan linda, es que se queda en la casa con sus hijos. Es que eso es lo que tiene que hacer una madre, siempre primero en el hogar, cuidando de sus hijos, cuidando a su esposo, atendiéndolo como un rey. Y a ella, ¿quién la atiende? ¿Quién la cuida? ¿Quién la prioriza? Y después de usted darse cuenta que lo entregó todo, ahí es donde vienen, tus hijos crecen y les dicen, es que yo lo di todo por ti. Y generas deudas con tus hijos. Cuando realmente nosotros nunca pedimos llegar al mundo. Nosotros nunca pedimos un sacrificio por parte de nuestros papás. Pero sí estamos en el deber de agradecerlo. Y agradecerlo no es sometimiento, que es lo que estamos acostumbrados a que la sociedad crea. Agradecerlo es, listo, tomo lo que me diste con todo el amor y busco qué es lo que yo quiero hacer con mi vida, sin hacerle daño a nadie, sin pasar por encima de nadie, respetando y honrando esa parte que la experiencia les dio a ellos, porque es solamente eso, la experiencia. ¿Qué pasa con todo lo que acabas de decir? Estamos en una sociedad completamente desigual y que piensan que la igualdad es repartir por partes iguales. Y esto también lo escuché hace poquito, y es que la equidad es repartir los recursos conforme necesitan las partes para que todos tengan las mismas posibilidades, ¿cierto? Pero resulta que entonces la mamá tiene que lavar, planchar, cocinar, trabajar, ser mamá 24/7 porque no tenemos vacaciones. Fuera de eso, se tiene que cuidar, se tiene que mantener esbelta, bonita, porque entonces el hombre te sataniza y te dice, te descuidaste, ya no me gusta, la que sigue. Pero son hombres que no están dispuestos a invertir tiempo, no están dispuestos a invertir dinero, no están dispuestos a invertir corazón. Porque en sus casas también les enseñaron, usted es papá, de nombre, papi. Usted ponga plata. Pero ¿cuántos papás vemos dándole tetero al niño? Corriendo del trabajo a la casa porque tengo que ir a ver a mi hijo. La que corre es la mamá, el papá llega cuando tiene que llegar. O porque es que me lo están cuidando y tengo que recibirlo. Bueno, habrán. Pero pues que uno vea normalmente las que salen corriendo del trabajo, ¿quiénes son? Las mamás. Y como digo, pues sin decir que los hombres son malos, no, pero es eso. O sea, lo que decíamos, no estamos en igualdad de condiciones. Y tengamos en cuenta algo. La mujer durante el embarazo baja su productividad automáticamente. Completamente.
Es científicamente comprobado. ¿Por qué? Porque es que estamos haciendo un humano. Y lo volvieron meme. Ay, estoy cansada porque estoy haciendo huesos. En verdad, estás haciendo huesos. Tu cabeza está 100% enfocada. ¿Por qué te tienes que preocupar con qué le tienes que dar de comer a tu hijo? Si hay una parte productiva intacta. El hijo es de 2. Y a las mujeres nos ha tocado ser mamá y papá. Y ser mamá y papá es tener los ovarios y tener los huevos que al papá le faltó. Ser mamá y papá es saber que va a llegar un día del padre en el colegio y tu hijo se va a quedar con el regalo en las manos porque el papá nunca pasó por él. Es saber que pariste y mientras tú estás pariendo, mientras tú llevas 24 horas con tu hijo en tu barriga sin oxígeno, tu pareja o el papá de tu hijo simplemente está en una finca porque es festivo. Y yo tengo que disfrutar. Y hay un dicho de las abuelas que me marcó mucho en su momento cuando quedé en embarazo. Los hijos de mis hijas, mis nietos serán. Los hijos de mis hijos en duda estarán. Como yo como mamá también interfiero en las decisiones de mi hijo cuando mete las patas o mete otra cosita y le digo, no, pues espere a que nazca. Cuando nazca se da cuenta si es suyo. Ajá, y el embarazo. Y hay algo que le va a reconocer a mi mamá toda la vida. Cuando mi hermano dejó a la novia en embarazo y tuvo a mi sobrina, hubo un hombre que se le acercó y le dijo, papi, vámonos para esa finca. Mi mamá le dijo, venga un momentico, usted se va para esa finca y olvídese de que cuenta conmigo. Tenga huevas. Ah, es que están diciendo que esa hija no es mía. Ah, sí, están diciendo que no es suya, pero lo metió, ¿cierto? Entonces hay probabilidad de que sea suya. Entonces se queda. ¿Cómo como mujeres también podemos influir en ese pensamiento que hoy tienen los hombres? Y nació la muchachita y usted la ve ahora y es mi hermanito con tetas. ¿Cómo puede uno como mamá apoyar? También yo soy mamá de un hombre y eso no es en vano, algo me tiene que enseñar. Yo no le puedo permitir a mi hijo que siga ese patrón, porque son lealtades que se crean al son de los tintos y no nos damos cuenta cuánto daño le estamos haciendo a nuestros hijos, porque ay, es que yo tengo que hacer, sí, pero usted tiene que hacer, ¿por qué? Porque lo aprendió de su mamá, lo aprendió de su papá, porque está sometida y no tiene gasto, no tiene fluidez económica propia, entonces tengo que hacer lo que el de atrás me está diciendo. Y nosotras como mamás jóvenes en muchas ocasiones vemos a través de los ojos de quienes nos mantienen o de quienes nos mantenían, porque si ella me está cuidando, le digo yo, ¿cómo no voy a hacer lo que me diga? Entonces ahí entra también algo, manipulación. Pensamos que el maltrato, por ejemplo, en el embarazo es exageradamente común el maltrato psicológico. El maltrato por parte de la pareja de papá de tu hijo, porque resulta que fue una canita al aire y pues tenía 2 al tiempo. Y no, y de tu familia también, porque mira que lo que les compartía, en el tuyo fue quizás tu pareja, en el mío era mi familia, mis tíos, mis tías, mi abuelo, y hoy por hoy apenas vengo a ser consciente, y es una realidad muy triste, de que sí, era maltrato psicológico. Para redondear ya pues como la idea, vamos a hacerle, como ustedes saben, ellas son mis invitados, bueno, vamos a hacerles 2 preguntas para que ya, digamos, vamos cerrando pues como el tema. La primera, atentas. ¿Cómo aprendes a maternar sin abandonar? Ah, no, esa no es. Qué pendejada, ¿cuál es? Ah, ya.
Para ustedes, ¿qué significa ser una mamá consciente? Una mamá consciente, para mí en ese momento, después de tantas cosas que ya les he contado, ha sido ser consciente que yo también, valga la redundancia, ha sido darme cuenta que yo también he sido responsable. He sido responsable en la falta de madurez para sostener un vínculo en pro de la crianza de mi hijo. He sido responsable de que yo era una niña, por Dios, y me vuelvo más consciente cuando acepto que como niña inmadura yo la cagué con el papá de mi hijo, y que hoy, viéndolo desde los ojos del amor, él también quizá estaba cagado del susto, sin saber qué hacer. Así como yo lo vi a través de otros ojos, él me pudo ver a través de otros ojos. Pero ¿qué voy a hacer yo de diferente para mejorar esa relación? Que quizá nunca se mejore, o quizá con el tiempo sí, o quizá con el crecimiento de un niño, y que diga, yo sé que en el fondo tiene que decir, pucha, esa mujer mire cómo levanta este peladito sola, en algún punto, porque mi hijo es lo más maduro, lo más consciente, mi hijo habla como un hombre grande, tanto que en algún momento han dicho que no están hablando con él, sino conmigo, y que supieran que el peladito habla como si tuviera la edad mía. Que él es el que responde los mensajes. Él es el que responde los mensajes, y él es el que me cita a conversaciones de valor cuando yo estoy perdiendo el norte, cuando no quiero ir al gimnasio. Le digo, bueno, ¿y entonces cuándo va a cuidar usted? Y soy consciente cuando acepto que fue parte del proceso haberla cagado, y que estoy dispuesta a hacer algo diferente, que estoy dispuesta a romper un patrón, a romper un estigma, a romper una creencia que quizá en un futuro mi hijo va a decir, uy, mi mamá me libró de una carga muy grande, porque es que yo vengo trayendo cargas desde la bisabuela, desde la abuela, desde la tatarabuela, de mujeres demasiado fuertes. Y entonces, ¿de qué tipo de mujer te querés enamorar vos si yo soy ese ejemplo? Y saber que hay una personita bozuda persiguiendo mis pasos, porque todo lo que yo hago, porque todo lo que yo hago él lo repite, y a ciegas, porque la confianza que ese niño me tiene es única. Yo nunca he sentido que alguien confíe más en mí que mi hijo. Si yo aplaudo, él aplaude. Si yo me paro, él se para. Si yo canto, él canta. Y eso es lo más lindo, de empezar a ser consciente y empezar a trabajar en esas heridas, donde las heridas que estás sanando son las heridas que estás garantizando que tu hijo no va a tener. Y arañando los techos, lo dejé ir con el papá a ver alumbrados. Arañando los techos, bueno, ya después arañando los techos no, porque ya me di cuenta que bueno, también me está apoyando desde su indiferencia, pero me está apoyando. Y es muy bonito también sentir ese apoyo de que él llegue y le escriba que si va a ir por él para llevarle un baby shower, y sin tenerme que hablar, sin tenerme que saludar, porque es su espacio y es su proceso, haya venido desde tan lejos que vive, lo haya llevado y lo haya vuelto a traer sabiendo que se tenía que devolver. Eso es un apoyo, y eso es algo que también agradezco. Pero ya cuando tienes la madurez de aceptar esos gestos tan pequeños de una forma tan bonita y con tanto amor, ya vos ahí sos una mamá consciente. La otra pregunta para Aleja entonces es, ¿cómo sanas tus propias heridas mientras crías a un hijo? Sí, así que yo como, ¿qué? No sé ni qué. Bueno, yo siento que, muchachas, es todo lo que hablábamos ahora. Realmente se vuelve complejo, complicado cuando tú empiezas a priorizarte y a identificar
que realmente si tú no estás bien, tu hijo no va a estar bien, porque tú no puedes brindar algo que tú no tienes. Entonces, para mí es primordial que tú como mamá o como papá estés bien. Y bien me refiero en todos los aspectos, emocional, físico, económico, que tú digas, bueno, listo, estoy siendo responsable de mí y de lo que siento para poder brindarle eso mismo a esa persona que me ve como su ejemplo a seguir. Porque si ven una mamá todo el tiempo llorando, ¿qué va a hacer el niño? ¿Sí? ¿De qué manera se va a empezar a comportar él? Y me pasó con Julián, que en muchas situaciones me veía llorando y él me secaba las lagrimitas y no entendía muchas situaciones, y yo solo lo abrazaba y lo miraba y le decía, esto va a pasar, esto va a pasar. Y hoy por hoy es muy charro, se me erizan los pelos porque no lo había pensado de esa manera, apenas me viene como a surgir esto, y es que Julián es un niño muy neutro, él es muy parco, o sea, él es, yo mi amor, te amo, y él, bueno, así, tal cual. Y para mí ha sido un proceso muy difícil, muchachas, o sea, aceptar su manera de amar, su manera de comunicarse, su manera de cómo me expresa su amor, porque yo soy todo lo contrario. Entonces yo siempre estaba en ese cuestionamiento, y yo, ¿pero qué estoy haciendo mal? Que este culi cagado, mire cómo me trata con desprecio, hasta pena que lo llevé al colegio. O sea, una cosa, muchachas, impresionante. Un día tuvimos una confrontación muy fea porque lo llevé a un entrenamiento de fútbol que tenía. Él me decía, así, me tiró el casco y me dijo, váyase, que yo no quiero que la vean aquí conmigo. Imagínate tú como mamá, ¿qué sientes cuando escuchas esas palabras de tu hijo? Eso para mí fue, yo decía, puta, no, que estoy haciendo mal, la cagué, no, la peor mamá del mundo, él no me quiere ni ver. Entonces entrar a identificar que es su manera de expresarme las cosas, que es su manera de amarme, y que muchas veces cuando pequeño me secaba las lágrimas y hoy por hoy me ve llorando. Cuando vemos una película, un ejemplo, que me dice, ya va a empezar a llorar, así. Se hastió. Total, se hastió, se cansó, se mamó de verme así. Y es como, ay, otra vez lo mismo usted, mamá. Pero comprendo hoy por hoy que es porque me vio tantas veces quebrantada que ya dijo, no quiero más de esto. Entonces cada vez que me ve con el ojo aguado, esa siempre es su respuesta. Y yo empecé a aprender a identificar esos lenguajes, que no ha sido fácil, muchachas, porque créanme que cuando tú eres una persona tan amorosa, tan de estarle diciendo siempre, hijo, yo te amo, hijo, y muchas veces sentarme y tener esa conversación con él y decirle, tú no sabes si yo voy a estar aquí 1 año, 2, mañana, pasado mañana. Hoy estoy aquí para ti y te puedo mirar a los ojos y te puedo decir te amo. Y si tú te guardas en tu ser, en tus sentimientos, el decírmelo y expresármelo, ¿cómo te vas a cuestionar y cuánto palo te vas a dar el día que yo no esté? Porque no me vas a tener para decirlo. Entonces no te lo guardes, expresa lo que sientes. Y entonces eso ha sido un tema muy, muy, muy complejo con él, pero que también desde el amor he aprendido a entenderlo, a saber que tampoco para él ha sido fácil ver muchas veces a su mamá quebrantada y decir, soy un niño, no puedo cargar con un dolor que no me pertenece, pero ¿cómo la ayudo? ¿Cómo la contengo? Porque ellos como hijos quieren ser contención todo el tiempo. Ángel es muy amoroso, muy apapachador y no es expresivo. Es una combinación rara. Sí, porque extraño. Ángel no es expresivo, Ángel es inerte, como le digo yo, porque usted le pregunta a Ángel, ¿qué tiene? Nada. Ya. ¿Cómo le fue? Bien. Ya, él no brota palabra aparte, pero es de los que te ve llorando y el dedito le hace.
Entonces yo ya sé que para él esa es su forma de contenerme. Pero siempre está el culo mío todo el tiempo, está para una cosa, está para la otra. Y me frustra, también me frustra que no se exprese. Porque muchas veces soy yo sabiendo que está condenado de la ira por algo y sé por qué está condenado de la ira, pero no lo dice, se lo guarda. Pero entonces, ¿de qué forma estamos siendo nosotras responsables o fuimos en su momento responsables de lo que tenemos hoy? Bueno, definitivamente no sabemos qué está pasando hoy, pero todo nos ha, o sea, hay como piedritas en el camino. Se nos volvió a apagar el celular, entonces otra vez perdimos el hilo, pero ya vamos a concluir. Se nos cayó la cortina. No, me ha pasado. Se corrió un dedo. Ni lo muestro porque tengo las uñas horribles, pero me lesioné. Bueno, pero vamos a concluir. ¿Qué mensaje queremos dejar ya con este video? Sabemos que el tema era la maternidad y es muy extenso, entonces, bueno, voy a empezar yo pues para que ustedes ahí vayan pensando. El mensaje que yo quiero dejar, como lo he dicho en todo el video, como no soy mamá, pues lo veo desde el otro lado de la moneda, desde la otra cara. Pues mi mensaje es para todas las mamás, papás, para todos los padres en general, es que antes de, obviamente, pensar en que sus hijos estén bien, pues que ustedes estén bien, porque eso va a garantizar que sus hijos estén bien, que es muy importante, que estén bien, o sea, ese trabajo de sanar las heridas del pasado y las cosas que uno tiene, súper importante. No saben cuánto le ahorran a sus hijos y muy seguramente no todo va a ser perfecto, pero el simple hecho de hacer el esfuerzo de ser consciente de tantas heridas, de tantas cosas que uno tiene en su corazón y en su vida, y querer sanar eso para que la otra persona no siga su vida con esas mismas cosas, pues eso va a ser un gran cambio. Entonces ese es como mi mensaje. Me encanta. Bueno, yo quiero dejar este mensaje y es como mamás y papás o mamacitas y papacitos, uno no sabe, ¿cierto? Empezar a cambiar y a transformar ese diálogo interno que tenemos nosotros mismos. Háblese bonito, no se dé tanto palo. Cuando tenga pensamientos de que quizás, lo estoy haciendo mal, soy una mala madre, hoy soy un mal padre, no, venga, estamos haciendo lo mejor con lo que tenemos. Y eso ya es suficiente, es un mérito. Entonces también es empezar a transformar ese tipo de comentarios de la manera como nos conversamos internamente, porque de una u otra manera eso también es reflejo y tú lo exteriorizas. Entonces quizás en un día que estés muy cargada, que tu hijo te diga tal cosa, por ejemplo, como el mío: hijo, te amo. Bueno, que yo quiera explotar y resaltarle: no, es que usted no me ama, es que usted no, venga, cambiemos el diálogo. ¿Quién sabe qué situación afrontó él hoy en el colegio? ¿Por qué cosas está pasando? Bueno, mi amor, está bien, recuerda que yo te amo y estoy haciendo lo mejor que puedo. Sí, eso me ha funcionado mucho con Julián. porque dejé de obligarlo a muchas cosas, porque antes yo decía: es que yo soy su mamá y usted me tiene que hacer caso y usted me tiene que acompañar. Pero empecé a comprender que realmente no funcionaba. Entonces mi mensaje es eso: cambiemos ese diálogo interno, con más amor, abrir nuestro corazón, escuchen a sus hijos lo que tengan que decirles. Y muy importante para mí es demasiado importante, como decía Vale, empezar a sanar esos vínculos. Por ejemplo, yo me tomé el trabajo de sanar el vínculo con el papá de Julián y hoy por hoy tenemos una muy buena relación y me siento muy, muy apoyada por él. Pero eso solo sucedió cuando yo también, primero que todo, lo permití, empecé a reconocer también que teníamos errores y que como dos humanos responsables y conscientes
Julián no tenía por qué hacerse responsable de algo que no le corresponde. Entonces todo empezó a fluir de una mejor manera. Ahí les dejo el dato. Bueno, mi mensaje, se tiene que ver tanto con lo que acabas de decir, porque como ya les había dicho, tengo un hijo muy consciente y en X situación me sentó y me dijo y me contó que al papá también se lo dijo: yo soy un niño, yo no tengo por qué tolerar las diferencias de ustedes. No me acuerdo si fue en esas mismas palabras, pero conecté tanto con lo que me dijo que yo dije, miércoles, la iba cagando. Claro, es que es muy, muy teso. Y si para mí, que he estado presente durante toda su vida, es muy teso que me diga, hey, pilas, pues que es que yo no tengo nada que ver en los problemas de ustedes. Soy yo y en este momento lo que importó soy yo. Qué bonito que él también pueda darse su lugar y darse su valor frente a las personas que lo crearon. Y el mensaje viene de esta parte, porque el respeto, muchachos, el respeto es fundamental en la crianza. Y no es respeto de la crianza respetuosa que promulgan los psicólogos, que no estoy diciendo si es bueno o es malo, porque cada quien tiene su forma y sus métodos, sino que estoy hablando del respeto de que pensar nos hace libres, de respetar ese proceso interno que tiene la otra persona. Yo hoy soy consciente de que la embarré en muchas situaciones. Soy consciente de que lo quiero hacer diferente. Pero yo no puedo pretender que porque yo lo quiera hacer diferente, él lo tenga que hacer diferente. Es su proceso. ¿Cuántos años lleva luchando con esos pensamientos, con esas conversaciones, con ese rencor, ese dolor? Entonces, las mamás y los papás, sería fenomenal, sería magnífico que siempre fueran amigos. Si eran pareja, no sean pareja, si hayan dejado, no se hayan dejado. Pero hombre, si usted fue papá muy joven y si usted fue mamá muy joven, devuélvase un poquito. Devuélvase un poquito y analice que usted también la embarró. Usted no solamente la embarró, sino que la estaba embarrando en la vida de un ser humano chiquitico. Nada más por dejarse llevar por eso mismo, por ese exceso de juventud mal encaminada. Si hoy usted tiene 30 años, devuelva la película y diga, ay, pucha, si en el momento esta vieja fue la patada, fue la embarrada conmigo. Pero hablemos a ver qué tiene diferente para ofrecer. Así como a mí me tocó en algún momento agachar la cabeza y decirle al papá de mi hijo, yo la cagué. Me mandó a comer mierda y eso me marcó. Porque el orgullo, uno doblegar el orgullo para que lo manden a comer mierda. Pero el orgullo a final de cuentas no sirve de nada. Porque si yo no hubiera doblegado ese orgullo, hoy mi hijo no hubiera tenido los muchos o los pocos encuentros que ha tenido con su familia. Y fuera de eso, no tendría la conciencia de que, bueno, esta familia me ofrece esto, esta familia me ofrece lo otro. Y la satisfacción de que sé que está a salvo. De que no estoy con ese pánico de persecución, de que, ay, ¿qué va a pasar con mi hijo? No, es que yo lo hice con otra persona. Hombre, si usted tiene una diferencia con la mamá o con el papá de su hijo, piense en su hijo. Que finalmente ustedes no importan. El que importa es el niño. Y qué pereza levantar a un niño o un bebé con una herida emocional tan grande como la herida de abandono o la herida de rechazo, nada más por las impertinencias, las imprudencias y la intolerancia de un par de culicagados, si fueron papás jóvenes, o de un par de viejos que simplemente
no les da la gana de llevarse bien. Eso no nos lleva a nada bueno. Y para finalizar. Finalice pues. Para finalizar, la maternidad es algo muy extenso, muy romantizado, pero también cuántas veces hemos infravalorado la paternidad de quienes sí la viven, porque no todos son malos. Y los que son malos no es que sean malos, simplemente tienen heridas pendientes. Y sin sanar esas heridas, difícilmente vamos a ser conscientes. Seamos papás, seamos mamás, seamos mujeres, seamos hombres, seamos, ¿cómo es que dicen ahora? Todes. Todos y todas. Todos y todes y todas tenemos heridas y aquí vinimos fue a sanar y a trabajar en eso. Y bueno, no está de más obviamente invitarlos para que nos sigan, para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, nos sigan en Instagram, en TikTok. En TikTok. Y pues sería súper chévere que nos dejen sus comentarios, que nos digan si les gusta, si hay algo por mejorar, obviamente. Todo desde el respeto, por favor. Si les gustaría que tocáramos un tema en específico, si quedó algo pendiente para que también lo hablemos, los vamos a leer y ya. Y bueno, no, me encanta haber compartido este espacio. Siento que hoy fue algo diferente. Fue algo diferente porque fue tan profundo. Uy, sí, hoy sí no estuvimos tan recocheras, pero es que no se daba. prestaba. Lo único ahí fue los mocos, pero bueno. Vayan. Ya se me olvidó que iba a decir, pero bueno, en fin, esto es Pijama Podcast. Adiós. No, sí, ya lo paro. A mí mismo. No, usted lo paró, yo vi cuando lo paró, ya lo paró. No importa, dígalo. Ella une ese pedazo. Diga pues rápido. Diga pues. Me olvidó. Ay, entonces chao. Adiós.